Pensemos por un momento en la cabina de un avión comercial en pleno vuelo. Imagínense que hay una turbulencia severa, el cielo nocturno está completamente oscuro y los relámpagos iluminan las nubes. Suena como una pesadilla, la verdad. Totalmente. Y en ese escenario, uno esperaría que al mando estuviera un capitán hiperconcentrado, ya sabes, sudando frío o ejecutando cálculos matemáticos precisos para navegar la tormenta y salvar la situación. Claro, el héroe de la película. Exacto. Pero, sorprendentemente, el capitán está tomando una siesta profunda en su asiento. Quien realmente está volando el avión es el piloto automático, un sistema súper rudimentario diseñado para mantener la altitud en cielos despejados. O sea, un sistema absolutamente incapaz de tomar decisiones críticas en medio de un clima extremo. Tal cual. Y me encanta empezar con esta imagen porque, por más alarmante que parezca, captura a la perfección la realidad biológica de lo que ocurre dentro de la mente humana cada vez que hay dinero sobre la mesa. Es que es una analogía brillante. Existe esta creencia generalizada, muy arraigada, de que las decisiones financieras, desde comprar una casa hasta invertir en la bolsa, son el resultado de un análisis frío, calculador y, digamos, enteramente racional. Y la realidad es otra, ¿verdad? Completamente otra. La investigación científica demuestra sistemáticamente que ante la incertidumbre económica, casi siempre estamos operando con ese piloto automático encendido. Reaccionamos a impulsos invisibles en lugar de datos concretos. Y justo ese piloto automático es el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Hoy vamos a desempacar el trabajo fundamental del premio Nobel Daniel Kahneman, detallado en su famosísima obra Pensar rápido, pensar despacio. Psicológicas, sino extraer un verdadero manual táctico. Exacto. La misión de esta inmersión es entender la arquitectura profunda de cómo el cerebro procesa la información, aislar las trampas mentales que destruyen el capital y finalmente ensamblar un kit de supervivencia financiera. Me gusta eso del kit. Reglas claras para proteger el dinero de nuestra propia mente. Totalmente. Y todo esto partiendo de una premisa fascinante que pone Kahneman sobre la mesa. El cerebro tiene dos modalidades de operación completamente distintas. Dos inquilinos que él llama el sistema 1 y el sistema 2. Y entender la relación de poder entre esos dos sistemas es verdaderamente la clave de todo. A ver, el sistema 1 es el piloto automático de tu analogía. Ajá. Opera de manera rápida, automática, impulsiva y, lo más importante, no requiere ningún esfuerzo consciente. O sea, es este mecanismo biológico que nos permite leer la emoción de enojo en el rostro de un extraño en una fracción de segundo, ¿no? O saber instantáneamente que 2 más 2 es 4. Exactamente. Toma miles de microdecisiones por segundo sin que nos demos cuenta. Construye una lectura constante del entorno. Mientras que el sistema 2 sería ese capitán del avión que está durmiendo la siesta. El capital perezoso, ¿sí? Muy perezoso. Es lento, deliberado y sumamente lógico. Es la voz interior que usamos para, no sé, multiplicar 17 por 24. O para concentrarnos intensamente en una tarea compleja. Pero, como bien dices, tiene un defecto monumental que condiciona toda nuestra existencia. Es increíblemente perezoso. Y me parece súper interesante que Kahneman aclara que esta pereza no es un defecto de carácter, sino una característica evolutiva, ¿cierto? Cierto. Es la ley del menor esfuerzo en acción. Piensa en esto. El cerebro humano representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo. ¡Qué locura! Es muchísima energía. Pensar activamente con el sistema 2 es literalmente agotador. Requiere tanta glucosa que las pupilas se dilatan visiblemente y el ritmo cardíaco se acelera. Eso me recuerda al famoso experimento del gorila que menciona el libro. Claro. El del partido de básquetbol. Sí. Donde le piden a un grupo de personas que cuenten los pases de pelota en un video. Y están tan concentrados usando el sistema 2, gastando tanta energía, que literalmente no ven a una persona disfrazada de gorila cruzando por el medio de la pantalla. Es fascinante. El esfuerzo agota tanto la capacidad cognitiva que te vuelves ciego a todo lo demás. Y esa necesidad biológica de ahorrar energía explica perfectamente por qué el capitán prefiere delegar todo. El sistema 2 acepta las sugerencias, los impulsos y las corazonadas del sistema 1 casi sin cuestionarlas. Porque cuestionar la froera. Cuestionar gasta glucosa.
Y aunque esa delegación tiene todo el sentido biológico, si el objetivo es, digamos, huir rápidamente de un león en la sabana africana, resulta ser una receta para el desastre en el mundo moderno. Claro, sobre todo cuando se trata de analizar el riesgo de una cartera de inversiones o la tasa de interés de una hipoteca. Precisamente, el Sistema 1 no fue diseñado para navegar fluctuaciones macroeconómicas. Así que, cuando se enfrenta a un problema financiero complejo, el cerebro entra en tensión. ¿Y qué hace para aliviar esa tensión sin despertar al perezoso Sistema 2? Pues recurre a atajos mentales. Y el primer atajo, uno de los más peligrosos en el mundo de las inversiones, es el mecanismo de sustitución. ¿Sustitución? Sí, que está profundamente ligado a lo que se conoce como la heurística del afecto. La idea de la sustitución me parece brillante, porque revela cómo el cerebro aborrece el vacío de información. O sea, si se le hace una pregunta muy difícil al Sistema 1, en lugar de admitir ignorancia, secretamente cambia la pregunta por una más fácil. Y responde esa nueva pregunta como si fuera la original. Es un truco de magia mental. ¿Literal? Y la evidencia de esto en Wall Street es asombrosa. En el texto, Kahneman documenta el caso del director de inversiones de una firma financiera inmensa. Este tipo decidió invertir decenas de millones de dólares en acciones de la compañía Ford. Una cantidad brutal de dinero. Brutal. Y cuando se le pidió que justificara su análisis de mercado, su respuesta no tuvo nada que ver con los márgenes de ganancia ni con la estrategia a largo plazo. Simplemente dijo que acababa de asistir a una feria automotriz, que los autos eran fantásticos y que la empresa le encantaba. Es un caso de estudio perfecto para la heurística del afecto. La pregunta financiera real era abrumadora. Algo como, ¿están subvaluadas las acciones de Ford en este momento frente a sus competidores? Una pregunta que requiere muchísimo Sistema 2. Exacto. Entonces el Sistema 1 del inversor, incapaz de procesar esa complejidad matemática, la sustituyó por una pregunta emocional y sencilla. ¿Me gustan los autos Ford? ¡Wow! Las emociones terminaron dictando la lógica financiera. Totalmente. El afecto por el producto se convirtió en la justificación de una decisión multimillonaria. Y el Sistema 2, en su pereza crónica, simplemente selló la aprobación sintiendo que había hecho un análisis profundo. ¿Sabes? Es inquietante pensar que los mercados globales, que a menudo imaginamos como máquinas de eficiencia perfecta, se mueven por analistas respondiendo preguntas que nadie les hizo. Es una realidad incómoda, sin duda. Y si el cerebro es tan rápido para dejarse llevar por una emoción agradable, su vulnerabilidad frente a los números aleatorios es aún mayor. Aquí entramos al terreno del anclaje, que es otro sesgo. El anclaje. Afecta radicalmente la fijación de precios y las ventas. Aunque siendo súper honesta, la primera vez que uno lee sobre el anclaje, la reacción natural es el escepticismo. Cuesta creer que una mente adulta caiga en trampas tan infantiles de dejarse influenciar por un número puesto al azar. Ese escepticismo es súper común. E irónicamente es parte del problema. Los profesionales de cualquier industria siempre niegan rotundamente ser influenciados. Claro, el ego profesional. Pero la investigación en bienes raíces desmonta esa ilusión de control por completo. Hay un experimento detallado donde se invitó a agentes inmobiliarios profesionales a tasar una casa real. Agentes con experiencia real. Sí, expertos. A la mitad de los agentes se les entregó un folleto con un precio de venta sugerido altísimo y a la otra mitad un precio ridículamente bajo. Ajá. Al final, todos los agentes juraron por su experiencia que ese número inicial no había tenido ningún impacto en su valoración final. Sin embargo, los datos mostraron que sus estimaciones variaron en un asombroso 41%. Espera, ¿41% de diferencia solo por el folleto? Solo por el folleto. Estaban tan anclados al número falso como un comprador novato. ¡Qué locura! Y lo brillante de esto es que explica por qué estrategias de ventas tan burdas siguen funcionando. O sea, vas al supermercado a comprar leche, ves un letrero gigante que dice límite de 12 latas de sopa Campbell's por persona. El clásico truco del límite. Exacto. Y el cerebro, sin que te des cuenta, toma ese número 12 como un punto de anclaje. Inconscientemente, la decisión ya no es 0 o 1 lata. La decisión ahora orbita alrededor del 12. Y terminas en la caja registradora con 5 latas de sopa que no necesitabas, sintiendo que tomaste una decisión súper moderada. Tal cual. Pero, a ver, lo revelador de esta investigación es el por qué funciona.
No es que la gente asuma conscientemente que el número en el letrero contiene información valiosa, no. Para nada. Kahneman y Amos Tversky lo demostraron de manera irrefutable con un experimento usando una ruleta de la fortuna trucada. Me encanta ese experimento. Es buenísimo. Hacían que la ruleta cayera en el número 10 o en el 65, frente a los participantes. Era un número totalmente visual y aleatorio. Inmediatamente después les preguntaban, ¿qué porcentaje de naciones africanas pertenecen a la ONU? Una pregunta que no tiene nada que ver con la ruleta. Nada en absoluto. Pero quienes vieron el número 10 promediaron respuestas del 25%, mientras que los que vieron el 65 promediaron el 45%. O sea, el anclaje ocurre por un efecto de preparación automática, lo que en psicología llaman priming. Exactamente. El sistema 1 es una máquina asociativa. En el momento en que ve un número, automáticamente intenta construir un mundo temporal donde ese número tenga sentido lógico, y eso altera todas las estimaciones posteriores. Bueno, y si la máquina asociativa es tan fácilmente manipulable en el presente por la simple vista de un número, la forma en que busca información en los archivos de la memoria es igual de defectuosa. Ahí entramos al tema de los recuerdos. Sí, la heurística de disponibilidad. El cerebro confunde constantemente la facilidad con la que recuerda algo con la probabilidad real de que ese algo ocurra. Un sesgo peligrosísimo para evaluar riesgos. Totalmente. Un ejemplo clarísimo del libro es el comportamiento de los propietarios de viviendas en California con respecto a los seguros contra terremotos. Justo después de un sismo importante, la compra de pólizas se dispara masivamente. Claro, porque la imagen de los edificios colapsados está en las noticias en ese momento. Exacto, está disponible en la memoria de manera inmediata. Y por lo tanto, el sistema 1 percibe el riesgo como inminente. Pero la geología no cambia. A medida que pasan los meses y el recuerdo se desvanece de los titulares, la complacencia crece. La gente empieza a cancelar esas mismas pólizas, a pesar de que el riesgo objetivo sigue siendo el mismo. O incluso mayor, por la acumulación de tensión en las placas tectónicas. Tal cual. El sistema 1 evalúa la amenaza escaneando el cerebro en busca de ejemplos recientes. Si encuentra muchos con facilidad, enciende las alarmas. Si no encuentra ninguno, asume que todo está a salvo. Y esa confianza ciega en la memoria nos lleva a un terreno aún más peligroso cuando intentamos analizar eventos financieros del pasado. Entramos en la ilusión de comprender el mundo a través del sesgo retrospectivo y el efecto halo. Dos de mis sesgos favoritos para analizar en las empresas. Son tremendos. El sesgo retrospectivo es esta tendencia súper engañosa a mirar un evento pasado y sentir que era completamente predecible. Como dicen por ahí, todos somos generales después de la batalla. Exacto. Es como cuando a un estudiante le entregan un examen de matemáticas extremadamente complejo, pero ya viene con la hoja de respuestas resuelta. Al ver la solución final, la fórmula de repente parece obvia, y el cerebro dice, claro, lo supe desde el principio. Y el peligro de esa ilusión óptica de la memoria es que destruye la capacidad de evaluar justamente la toma de decisiones corporativas. Totalmente, porque genera el efecto halo, ¿verdad? Así es, el cerebro detesta el caos y la aleatoriedad. Necesita desesperadamente construir narrativas coherentes de causa y efecto. Y la evidencia muestra que juzgamos una decisión financiera puramente por su resultado final, ignorando por completo la calidad del proceso o el simple factor de la suerte. O sea, si una empresa tiene un éxito rotundo, las revistas de negocios publican perfiles del director ejecutivo poniéndole un halo de perfección. Claro, lo describen como metódico, visionario, un genio de la estrategia. Pero si esa misma empresa, liderada por la misma persona, con la misma estrategia, sufre una caída drástica por un factor macroeconómico impredecible, la narrativa cambia de la noche a la mañana. De repente el CEO ya no es firme, ahora es terco. Exacto. Ya no es metódico, ahora es rígido y lento para adaptarse. Se invierte la flecha de la causalidad. O sea, el sistema 1 nos convence de que la empresa fracasó porque el líder era malo, cuando la realidad biológica es que el líder nos parece malo simplemente porque la empresa fracasó. Es una trampa brutal y castiga injustamente a profesionales que toman riesgos calculados e inteligentes, pero que fallan por simple mala suerte. Y al revés también, recompensa a líderes completamente imprudentes que tomaron apuestas locas y ganaron de pura casualidad. Se confunde el azar con el talento. Constantemente. Ahora, todo esto tiene que ver con cómo evaluamos el pasado y los riesgos de manera abstracta.
Pero el cerebro reacciona de manera aún más extrema cuando el dinero está saliendo literalmente de nuestra propia billetera. Uf, sí. Aquí es donde nuestro análisis entra de lleno en la teoría de las perspectivas, que es básicamente el trabajo monumental que le otorgó el Nobel a Kahneman. Y que puso en jaque a toda la economía clásica. Totalmente. Porque todo gira en torno a una asimetría fundamental en la psicología humana. La famosa aversión a la pérdida. Un concepto clave. Biológicamente, el dolor psicológico de perder $100 es casi el doble de intenso que el placer de ganar $100. Y es vital entender que esta asimetría no es un error de cálculo matemático del cerebro, es una herencia evolutiva profundamente arraigada. ¿A qué te refieres con herencia evolutiva? Bueno, a lo largo de cientos de miles de años, los organismos que priorizaron las amenazas y las trataron como algo infinitamente más urgente que las oportunidades, tuvieron mayores probabilidades de sobrevivir. O sea, si no te comías la manzana, tenías hambre. Pero si ignorabas al tigre, te morías. Exacto. En el cerebro moderno, la amígdala procesa el miedo a perder de manera mucho más rápida que el circuito de recompensa. Y esto en finanzas se traduce de formas rarísimas. Por ejemplo, una persona promedio rechazará un juego de lanzar una moneda al aire si perder significa entregar $100 y ganar significa recibir 150. Aunque las matemáticas puras dicten que es una apuesta con valor esperado positivo, una excelente oportunidad. Pero el terror primitivo del sistema 1 ante la pérdida bloquea la transacción por completo. Así es. Y ese terror al desprendimiento se contagia incluso a los objetos materiales a través de otro sesgo, el efecto dotación. El efecto dotación. El simple acto de poseer algo hace que el cerebro le asigne un valor económico completamente distorsionado. El experimento de las tazas de café es la mejor forma de explicar esto. Sí, cuéntanos ese experimento. Bueno, en un salón de clases se les regala una bonita taza de café a la mitad de los estudiantes, convirtiéndolos en propietarios. A la otra mitad se les asigna el rol de compradores. Ajá. Cuando se les pide negociar, los propietarios exigen el doble de dinero por la taza que el precio máximo que los compradores están dispuestos a pagar. ¡Qué increíble! La pérdida percibida de entregar un objeto que ya consideran suyo, aunque lo hayan tenido por 5 minutos, duele mucho más que la ganancia de adquirirlo. Totalmente. Y esto nos conecta directamente con uno de los destructores de riqueza más insidiosos y silenciosos, tanto a nivel corporativo como personal: la falacia del costo hundido. El costo hundido. El libro detalla el ejemplo de un hombre que desarrolla un caso severo de codo de tenista. Está experimentando un dolor físico agudo con cada movimiento, y sin embargo sigue yendo al club a jugar tenis bajo agonía. ¿Y cuál es su justificación lógica? Que no quiere desperdiciar la costosa membresía anual que ya pagó hace meses. O sea, está prefiriendo el daño físico real antes que enfrentar el dolor psicológico de aceptar que ese dinero ya se perdió. Y esto plantea un interrogante ineludible para cualquiera que inventa. ¿Por qué la gente se aferra a acciones perdedoras en su portafolio durante años, viéndolas sangrar valor mes tras mes? Es una gran pregunta. ¿Es verdaderamente una estrategia financiera esperando que el mercado se recupere o es un mecanismo de defensa? La realidad demuestra que es casi exclusivamente un mecanismo de defensa, para evitar admitir ante el espejo que la decisión original fue un rotundo fracaso. Claro, proteger el ego. Exacto. En este nivel, la moneda definitiva que el cerebro está intentando administrar no es el dinero, es el orgullo. Cuando un inversor decide vender una acción que ha subido de precio, asegura un triunfo visible. Una palmadita en la espalda para su intelecto. Pero presionar el botón de venta en una acción que se ha desplomado es materializar un error. Es convertir una pérdida en papel en un fracaso personal imborrable. Lo que en finanzas conductuales se llama el efecto de disposición, ¿no? Esa tendencia irracional a vender las inversiones ganadoras demasiado rápido para sentir el placer del éxito y aferrarse a las perdedoras hasta el amargo final. Esperando un milagro imposible solo para no enfrentar la culpa. Uf, duele solo de pensarlo. Pero bueno, el miedo a perder evidentemente paraliza y lleva a decisiones ruinosas. Sin embargo, en el otro extremo de la balanza psicológica, habita un sesgo igual de destructivo: la certeza absoluta, sino que infecta severamente a los profesionales altamente educados. No hay mejor evidencia de esto que un estudio exhaustivo que menciona Kahneman sobre los directores financieros, los CFOs de algunas de las corporaciones más grandes de Estados Unidos.
¿Gente que literal se dedica a predecir el dinero? 100%. Se les encomendó una tarea que debería ser central en su área de experticia, predecir el comportamiento del índice bursátil S&P 500 para el año siguiente. ¿Y cómo les fue? Al tabular miles de estas predicciones ejecutivas y compararlas con los resultados reales del mercado, encontraron que la correlación era ligeramente inferior a cero. Espera, ¿inferior a cero? Sí. Estadísticamente hablando, los ejecutivos habrían tenido niveles de precisión más altos si simplemente hubieran lanzado una moneda al aire. Son los proverbiales chimpancés lanzando dardos a una tabla del mercado financiero. ¡Qué fuerte! Pero lo verdaderamente alarmante de este estudio no fue la falta de precisión, porque al final nadie tiene una bola de cristal. Lo preocupante fue el inmenso grado de certeza que estos profesionales tenían en sus propias proyecciones erróneas. Claro, porque el entorno corporativo les exige certezas y sus cerebros fabrican la ilusión de que las poseen. Tal cual. Al pedirles que establecieran un rango de confianza para sus estimaciones, generaron intervalos tan estrechos que demostraban una total y absoluta ceguera ante su propia ignorancia. Y la arquitectura mental detrás de esta ilusión de certeza se resume en uno de los conceptos más poderosos del libro, YCISI, un acrónimo en inglés para la frase «lo que ves es todo lo que hay». What you see is all there is. Exacto. El sistema 1 es una máquina de buscar coherencia. Toma la poquísima información que tiene a su disposición, ensambla una historia que suene lógica y asume inmediatamente que esa es toda la información relevante que existe en el universo. Ignora de forma activa las inmensas lagunas de conocimiento, variables macroeconómicas, el comportamiento impredecible de la competencia. Simplemente no computa lo que no sabe. Y ese mecanismo alimenta la falacia de planificación y el sesgo optimista. Dos sesgos interesantísimos. Es la razón por la que los emprendedores genuinamente creen que su nuevo producto revolucionará una industria saturada, subestimando brutalmente los costos y sobreestimando el interés del consumidor. ¿O por qué corporaciones inmensas aprueban fusiones multimillonarias basándose en proyecciones que en la práctica terminan destruyendo valor para los accionistas? Y no están mintiendo. Su fe es auténtica, porque el sistema 1 les está ocultando los riesgos invisibles. Exacto. Y esa misma incapacidad para procesar la probabilidad real nos lleva a otros dos fenómenos, el efecto de posibilidad y el efecto de certeza. Porque el cerebro humano es pésimo manejando matemáticas complejas, pero reacciona con mucha intensidad emocional a los extremos, ¿verdad? Así es. Por el efecto de posibilidad, la mente está dispuesta a pagar sumas astronómicas e irracionales de dinero por tasar de una probabilidad del 0% a una del 1 o 2%. O sea, la lotería. La lotería pura. Es la fuerza psicológica que hace tan rentables a las inversiones de alto riesgo en startups que apenas están naciendo. La esperanza desproporcionada de un premio enorme. Y en el otro extremo está el efecto de certeza. Donde pasa exactamente lo opuesto. Claro, donde las personas aceptan tratos financieramente desfavorables, perdiendo grandes sumas de dinero con tal de eliminar un riesgo minúsculo y alcanzar el sagrado 100% de seguridad. Es el combustible, por ejemplo, de la industria de las demandas legales estructuradas. Demandantes que renuncian a millones a cambio de un cheque seguro e inmediato por una fracción del valor. La mente prefiere pagar un alto costo por la paz de la certeza que soportar la ansiedad del cálculo racional. Definitivamente. Ahora, habiendo diagnosticado toda esta serie de fallas sistémicas, desde la sustitución irracional hasta la ilusión de certeza, surge la pregunta inevitable para quienes nos escuchan. ¿Qué se hace con esta información? Exacto. Porque si el sistema 1 está programado biológicamente en nuestro ADN, no podemos simplemente apagarlo. Sería fisiológicamente imposible vivir analizando cada microdecisión. Ahí es donde entra nuestro kit de supervivencia financiera, prometido. Porque el objetivo de conocer estas 10 trampas no es convertirnos en supercomputadoras racionales, sino instalar barreras de contención. Protocolos que obliguen al perezoso sistema 2 a despertar, pedir refuerzos y tomar el control cuando hay capital importante en riesgo. Me encanta. Y la primera herramienta de este kit es una regla de decisión súper práctica llamada el marco amplio, o broad framing. Que es el antídoto directo contra la aversión a la pérdida. A ver, frente a riesgos individuales, la tendencia natural es sentir pánico. Para contrarrestarlo, hay que adoptar el mantra de los inversores institucionales. Se ganan unas, se pierden otras. Exactamente.
En lugar de evaluar cada acción o cada decisión como una crisis de vida o muerte, el sistema 2 debe forzarse a ver esa decisión como una de muchas dentro de un portafolio a largo plazo. Lo cual disipa el terror emocional del sistema 1. Buenísimo. La segunda herramienta es la visión externa. Súper útil para la falacia de planificación. Sí. Cuando un equipo directivo está proyectando las ventas de un nuevo negocio, la tendencia es enfocarse en la visión interna, ¿no? El entusiasmo del equipo, lo brillante del plan. Y eso ciega. La regla aquí es detenerse y buscar obsesivamente las estadísticas externas, la tasa base. O sea, en lugar de preguntar ¿qué tan bueno es nuestro producto?, la pregunta debería ser ¿cuál es el porcentaje objetivo de empresas similares en este sector que han fracasado en sus primeros 2 años? Es anclar las proyecciones en la cruda realidad del mercado, no en la narrativa romántica del equipo. Sumado a esto están las políticas de riesgo. La clave para no desgastar al sistema 2 es crear reglas inquebrantables por adelantado. Por ejemplo, una política como en esta organización jamás compramos garantías extendidas para equipos electrónicos. Claro, eso elimina la necesidad de evaluar cada caso de manera aislada. Cuando el vendedor presiona activando el miedo a que el equipo se rompa, la política actúa como un escudo automático. Es una maravilla. Esas son las defensas previas. Pero el manual de Kahneman también exige rituales de revisión periódica. Y el más importante nivel personal es la evaluación de portafolio espaciada. O sea, dejar de mirar el teléfono para revisar el precio de las acciones todos los días. Por favor, hacer eso es equivalente a someterse a microinfartos voluntarios. Cada pequeña caída activa la amígdala y la aversión a la pérdida, incubando el pánico. Que es lo que eventualmente lleva a vender en el peor momento posible. Exacto. El ritual saludable exige revisar el desempeño general de las inversiones solo una vez por trimestre. Esto blinda las decisiones estratégicas contra las fluctuaciones diarias. Excelente consejo. Y finalmente, para el entorno corporativo, la herramienta más poderosa de todo el kit, el premortem. El premortem es una joya. Sí funciona así. Antes de firmar el cheque para autorizar una adquisición masiva o un proyecto crítico, el equipo directivo debe realizar un ejercicio obligatorio. Deben imaginar que ha pasado exactamente 1 año en el futuro. Pero el resultado fue un cataclismo financiero. Un desastre sin precedentes. Ajá. La tarea individual de cada ejecutivo en esa sala es escribir en un papel la historia detallada de por qué fracasó el proyecto. Es una maravilla de la ingeniería social corporativa, porque ataca la ilusión de certeza de raíz. En la mayoría de las culturas empresariales, expresar dudas sobre un proyecto se penaliza silenciosamente. Se interpreta como falta de lealtad al líder. Exacto. Lo que hace el premortem es legitimar la duda. Altera el incentivo. Ahora la persona más inteligente de la sala no es la que aplaude más fuerte, sino la que encuentra la falla más letal e imaginativa. Rompe el efecto halo del grupo y obliga a las mentes a buscar esos riesgos invisibles que el sistema 1 estaba suprimiendo activamente. Me fascina. Al final, si lo piensas bien, todo este estudio de la economía conductual revela algo vital. La verdadera educación financiera va muchísimo más allá de memorizar fórmulas o entender las tasas de interés compuestas. Totalmente. La competencia suprema en el mundo del dinero es la autoconciencia clínica. Es desarrollar la capacidad de dar un paso atrás y leer los espejismos, las asociaciones rápidas y los atajos defectuosos de la propia maquinaria mental antes de ejecutar una acción irreversible. Lo cual, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, deja sobre la mesa una reflexión profunda y algo incómoda sobre cómo está estructurada la sociedad moderna. Adelante con esa reflexión. Bueno, vivimos en un ecosistema que demanda respuestas absolutas. Las juntas directivas recompensan constantemente a los expertos que proyectan una confianza inquebrantable, a pesar de que la evidencia demuestra que su precisión es casi nula. Y paralelamente, el sistema hace a un lado a los verdaderos pensadores racionales, a aquellos que tienen la madurez para admitir la complejidad del mundo y decir que las probabilidades son mixtas. Y esa dinámica fomenta una ceguera colectiva enorme. Así que, quienes nos escuchan, vale la pena preguntarse, ¿la próxima vez que un analista estrella o un vendedor carismático proyecta una certeza absoluta e inflexible sobre el futuro? ¿Sería sensato confiarle el patrimonio familiar? Sabiendo que muy probablemente es solo otra víctima inconsciente y segura de sí misma de su propia ilusión de validez.
siempre resulta crucial echar un vistazo a la cabina de la mente. Solo para confirmar que en medio de la tormenta, el piloto automático no sea el único con las manos aferradas a los controles. Exactamente. Cerramos con esa idea. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.